Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver más sobre los tests. Como recordáis de un vídeo anterior, tenemos por aquí arriba está, hemos visto que son los tests unitarios y en este mismo vídeo vamos a ver cómo tratar en test unitarios con las dependencias. Estas dependencias pueden ser tanto ya sean llamadas a nuestra base de datos o pueden ser, por ejemplo, llamadas a otro servicio externo como puede ser la suite de Amazon o de Google Cloud. Para simular estas llamadas utilizaremos lo que se denomina como mock. Esto lo veremos en un ejemplo, por lo tanto veremos una pequeña definición del ejemplo que he construido y veremos pues eso, con todo el ejemplo, el dominio, etcétera, y cómo hacer el test, por supuesto, con el mock. Antes de continuar, no olvides darle un buen like y suscribirte. Vamos para allá. Como recordamos del vídeo anterior, disponemos de una pirámide con los tests. ¿Vale? En la parte inferior disponemos de los tests unitarios, los cuales son, dentro de nuestra aplicación, los que más vamos a crear. En este vídeo continuaremos con el apartado de los tests unitarios, pero esta vez vamos a testear lógicas un poquitín más complejas. Ya que lo normal, cuando trabajamos con tests unitarios, o bueno, cuando programamos en general, sea que tengamos dependencias, ya sea a otra parte, a otro microservicio, ¿vale? Ahora que está tan de moda los microservices, ¿vale? Tengamos dependencia a otro microservice o tengamos una dependencia a la base de datos o tengamos una dependencia, bueno, a cualquier servicio. Todas estas llamadas hay que hacerles un mock. Por lo tanto, ¿qué es mock? Cuando hacemos mock ya digamos que es una particularidad un poquitín más avanzada dentro de los tests unitarios. Para hacer un mock debemos hacérselo a interfaces. Podemos hacérselo también a clases, pero lo normal y lo recomendable es hacérselo a interfaces. Sobre todo ahora que está de moda Dependency Injection. El término mock técnicamente en castellano significa burlarse o mofarse o algo así. Y no tiene sentido en este contexto. En nuestro contexto, en el que estamos representando aquí en programación, debería de ser mimic, ¿vale? Que es como hacer mímica y eso que, pues bueno, eso ya sí que significa imitar. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver cómo imitar interfaces de acceso a datos para que así nuestros tests no fallen. Porque no podemos insertar en un test unitario, no podemos insertar datos en la base de datos, ¿vale? Bueno, primero una pequeña definición del ejemplo. Para este ejemplo he creado una aplicación web muy sencilla, la cual tiene como objetivo insertar artículos en una base de datos. He creado tres capas de la aplicación, la API, que es únicamente la entrada, ¿vale? Que simplemente llama al dominio y el dominio llama a través de las interfaces al acceso a datos. Cuando veamos ahora el código, en vez de insertar como tal en la base de datos, eso no lo tengo implementado, simplemente tengo un throw not implemented exception, ¿vale? Pero nos da igual porque no vamos a acceder a esa capa. En este test unitario, el único que vamos a testear es la capa de dominio. Por supuesto tenemos los DTOs que son comunes a todas las capas. Durante este ejemplo el código va a ser síncrono. Para un mejor rendimiento y en el mundo real deberá ser asíncrono, ¿vale? Utilizando tasks. Await task y así y tal. Esto ya lo veremos, lo pondré en otro vídeo en un par de semanas probablemente. Sí, porque yo creo que ya toca. Y así es como se hace propiamente llamadas a la base de datos y demás. Sobre todo si lo que tenemos son APIs y llamadas en bucles, etc. Bueno, lo primero es que para utilizar nuestra librería mock debemos instalar una librería, ¿vale? Para ello utilizaremos en .NET una librería en NuGet que se llama mock, M-O-Q. Con esta librería en mente, definiremos utilizando como tipo por parámetro, como vimos en Generics, que también dejaré un vídeo aquí arriba, la instanciación del mock. Este mock simulará la interfaz a la que vamos a imitar, ¿vale? En nuestro caso van a ser los repositorios. Dentro de la librería debemos centrarnos en tres parámetros principales. El primero de los parámetros es setup, el cual nos permite identificar qué métodos vamos a simular, poniendo como filtro para sus parámetros de entrada, permitiendo poner un filtro en sus parámetros de entrada, por ejemplo, si ese parámetro va a recibir un string, podemos indicar qué string en concreto vamos a entrar. O también podemos poner it's any y nos meterá cualquier tipo de string, ¿vale? Por supuesto, en el setup también definimos qué hace return, o sea, qué es lo que devuelve. Este objeto deberemos crearlo, el que hacemos en el return, dentro de nuestro test. Y nos va a devolver
pues el objeto correspondiente. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para simular toda la lógica que está detrás de la interfaz. En nuestro ejemplo es una inserción en la base de datos. Entonces, insertamos un string, que es el título, son artículos, ¿vale? Es el título, el contenido y el ID del autor, y nos devuelve el ID del artículo y bueno, el datetime, además de los 3 datos que hemos introducido. Posteriormente, la propiedad object. La propiedad object es la que dentro de nuestra variable mock nos permite acceder al tipo que estamos imitando. Entonces, en nuestro caso, cada uno de los objects será el repositorio en concreto. Hay que recordar también que hay que hacer un mock por repositorio o por interfaz que queramos imitar. Y finalmente el verify para comprobar que esas llamadas a los repositorios, esas llamadas que hemos simulado con el setup, se van a ejecutar. Es importante hacer esto porque muchas veces haces alguna de más y dices, vale, el código va por aquí, hace esto y funciona. Y casualmente el código devuelve lo mismo que si no hubiera pasado por esa llamada. Entonces ahí puedes tener un problema. Entonces haces el verify para comprobar que esa llamada sí que ha sido ejecutada. Bueno, estamos en el código y como vemos tengo aquí mi test método 1 y no tengo absolutamente nada. Simplemente tengo aquí, en el controller los dos controladores que entran, los dos endpoints. Y vamos a testear insertar artículo, ¿vale? Entonces, insertar artículo recibe contenido, string título y el autor ID. El autor ID comprobamos que el autor existe. Y si existe, pues insertamos el artículo, ¿vale? Es muy sencillito para poderlo ver como un ejemplo. Como os he dicho, estos son interfaces. Si vamos a la interfaz, vemos que no es una interfaz normal. Y el autor repository, aquí que lo implementa, no te implementa description. Las interfaces, enlace aquí arriba, tengo que justificar, poner enlaces. Y dale un buen like y suscríbete. ¿Qué más? Vale, vamos allá. Vamos a programar. Lo primero que tenemos que hacer es manage NuGet package e ir a buscar mock. Que no está instalado, hay que buscarlo. E instalamos. Como vemos, tiene 94 millones de descargas. Lo que quiere decir que, bueno, es utilizado. Vale. Lo descargamos. Y ahora en cuanto lo descarguemos y aceptemos todas las licencias de todo lo que tenemos que aceptar, estaremos dispuestos a hacer mock. Vale, vamos a hacer mock de nuestro servicio, el cual está en la capa de dominio. Artículo servicio. Vamos aquí, hacemos artículo servicio. New, artículo servicio. Artículo servicio nos pide por entrada, como parámetros de entrada, 2 repositorios. Y estos son los repositorios que vamos a simular. Vamos al artículo servicio. Aquí me he comido el constructor. Y autor repositorio, vale. Ahora sí que nos pide por entrada, parámetros de entrada en nuestro test, los 2 repositorios. En tu cabeza, cuando estás programando, lo primero que se te ocurre es, vale, new artículo repository, bla, bla, bla. Vale, eso no se hace así. Entonces, tú vas a tu interfaz y dices, vale, quiero imitar artículo repository. Entonces haces mock artículo repository artículo repo es igual a new mock artículo repository. Y así estamos simulando, si implementamos mock, simulando los artículos, ¿vale? El repositorio de los artículos. Y ahora, cuando ponemos aquí artículo repo.object, porque object es del tipo T, el cual es el que estamos introduciendo. En este caso, estamos metiendo el artículo repository. Hacemos lo mismo para el autor. Ya tenemos nuestro servicio que no nos da ningún error. Y como hemos dicho, queremos comprobar que, queremos testear insertar artículo. Por ejemplo, si ponemos aquí insertar artículo, esto nos devuelve un artículo. Es igual a servicio.insertar artículo. Debemos pasarle 3 parámetros que puede ser, string contenido,
string título y int autor id. Vale, le pasamos los 3 parámetros. Autor id. Y la respuesta, o sea, y el resultado va a ser el artículo. Artículo que tengo que utilizar, añadir la referencia a los teteos. Vale, y ahora hacemos el assert. Equal. Por ejemplo, comprobamos que el artículo es del mismo autor, ¿no? O sea, estamos esperando un autor ID que sea el 1 y el artículo autor id. ¿Vale? Esto quiere decir que ahora cuando corramos este código, esto será igual, ¿vale? Este arequal será correcto y el test pasará. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hacemos un run. Y a ver si no tarda mucho. Es la primera vez que corro el código. Y espero que esté todo bien. Bueno, vamos a ver qué falla, ¿vale? Vamos a ver y vemos que falla porque nuestro test artículo nos salta una excepción. Y es que nos dice que el autor no es válido. ¿Esto por qué sucede? Pues obviamente pues porque esto devuelve falso. ¿Y por qué devuelve falso? Porque no lo estamos simulando. Como hemos visto, vamos a insertar artículo. Voy a hacer un poco de zoom en caso... Vale, ahí, mejor. Vamos a insertar artículo. Y vemos que estamos llamando al método autor válido con un autor ID y esto devuelve boolean. Como hemos visto nos da un fallo ahí. Por lo tanto, si hacemos aquí autor repo es nuestro mock, ¿vale? Y como hemos dicho, tenemos que hacer el setup. Le hacemos un setup y le metemos aquí nuestra lambda function, que es una action, ¿vale? Perdón, nuestra lambda function, sí, bueno, nuestro delegate, un enlace por ahí arriba, ¿vale? Hacemos a punto, indicamos el método que queremos simular, autor válido, y el parámetro de entrada, que en nuestro caso va a ser autor ID, que está definido más abajo. En nuestro caso es autor ID, y esto nos devuelve returns un booleano true. Por lo tanto, ahora cuando llamemos nos dirá que el autor es válido y ese punto de código, aquí es donde nos ha saltado antes, pues ahora ya nos saltará en insertar artículo. Vamos a ejecutar el test. Corremos el test. Y como vemos, nos da un null reference exception y nos dice que no existe, ¿vale? Que hay un error y que no se puede. ¿Esto por qué es? Por el mismo motivo. Ahora, dentro del servicio, nos da el fallo en insertar artículo. Insertar artículo recibe contenido, título y autor, o sea, los parámetros que hemos introducido. Pues tenemos que hacer lo mismo. Artículo repo. A ver si escribo bien. Setup a punto insertar artículo. Y aquí tenemos la opción de poner, como hemos indicado, el contenido, el título y el autor. Autor ID. Y esto nos devuelve un... nos devuelve solo un ID. Ups, perdón. Insertar artículo. Sí, es un ID solo. A ver... Vale. Nos devuelve un ID y entonces... El servicio, entonces me he comido algo por ahí. Claro, artículo, autor, esto debería ser int autor ID. Bueno, que verdaderamente puede ser el autor, pero bueno, da igual. Esto nos devuelve el artículo ID. Consultar artículo. Vale, ahora lo entiendo. Vale. Es que esto lo hice ayer y no me acordaba. Espérate. Que me he perdido. ¿Dónde estamos? Artículo. Vamos a poner aquí el autor otra vez. Autor. Como vemos, el return nos da a consultar artículo. Por lo tanto, tenemos que simular también get artículo por ID. ¿Vale?
Esto nos devuelve returns, un ID, que viene siendo el 1, por ejemplo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Artículo repo.setup. Hacemos punto insertar artículo no, get artículo con el ID 1. Y hacemos aquí un return de nuestro new artículo. ¿Vale? Y así nos devuelve nuestro nuevo artículo. Y ahora, si ejecutamos esto, vamos a darle un debug en vez de un run. Cuando hacemos debug, veremos que la respuesta del servicio, el artículo está populado, ¿vale? Está completo. Y tenemos nuestro título, nuestro ID, nuestra fecha, nuestro contenido y nuestro autor, que viene siendo el objeto que estamos devolviendo aquí. ¿Vale? Hacemos F5 y vemos que el test pasa correctamente. De esa forma podemos testear servicios, o bueno, partes del dominio que tengan llamadas tanto a base de datos como a servicios externos, etcétera, ¿vale? Necesitamos nuestro mock. Bueno, un pequeño corte, como veis me he cambiado y esto es porque haciendo el blog, que por cierto tenéis la descripción abajo, ¿vale? El link al blog, me he dado cuenta de que aquí me había dejado el verify. Así que lo que vamos a hacer es el verify ahora. Es otro día y me está dando el sol en la cara. Y bueno, espero que se vea bien y eso. Entonces, para hacer el verify, vemos nuestro repo, en este caso es autorrepo.verify. Y dentro de este verify podemos poner, como hemos hecho antes en el setup, nuestra clase o nuestro método, ¿vale? En este caso es, por ejemplo, autorrepo autorválido. Lo hemos llamado con eachAnyInt. Entonces debemos poner .eachAnyInt. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, autor1? ¿Vale? Pues ahora vamos a ver lo que pasa. Ponemos punto y coma y corremos el test. Y acabado, ¿no? Sí. Y y da verdadero porque el autor que mandamos es 1. Pero si, por ejemplo, ponemos 2, corremos ahora el test. Como sabemos, 2 no es ni el que mandamos ni el que ni it's any, ¿vale? Entonces ahora nos da un fallo. Nos dice que ha habido una excepción y nos indica aquí que esperaba un método a ser llamado, que viene siendo el autor válido con cualquier entero, o bueno, en este caso un 1, y no lo tiene, ¿vale? Y es el autor válido 2. Entonces simplemente debemos de hacer eso con cada llamada que tenemos. O sea, copiamos nuestras llamadas, nuestros setup, y los cambiamos por verify. Removemos el return. Y lo mismo, verify. Removemos el return. Y finalmente en la última de las llamadas. Y pues corremos el test. Y con esto vemos que ya está todo. Y ahora pues os dejo con el resto del vídeo. Eso ha sido todo, ¿vale? En este vídeo un poco más avanzado de los tests unitarios dentro de C#. Como he dicho, los mocks se utilizan en nuestro día a día prácticamente todo el tiempo, ya que la gran mayoría de nuestro código que estamos escribiendo va a tener dependencias. Sobre todo ahora, como he dicho, con los microservices. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo y suscribirlo. Ya lo siento el haberme tropezado ahí un par de veces. Y bueno, eso ha sido todo, un saludo y adiós.